vamos a proseguir después de este bello momento donde nos hemos introducido en esa luz camusiana, casi viendo a Tipasa, para entender, ¿no?, esa necesidad de juego, de volver a adentrarnos dentro de nosotros mismos, a buscar ese espacio de alegría de los que nos decía Kauter. Para mí es una alegría y sobre todo un gran honor de tener aquí a Cristina, cuyo universo creativo se caracteriza sobre todo por esa fusión tan audaz de realidad y ficción que cuestiona siempre la veracidad del medio en el que trabaja, el medio fotográfico. Unos proyectos donde podemos percibir, al igual que Camus, esa exploración absurda de la condición humana y esa necesidad, al fin y al cabo, de encontrar sentido a través de la rebelión. Para mí, Cristina utiliza la imagen, la fotografía, para revelarnos sus contradicciones, las ambigüedades de la realidad, un trabajo que sin duda nos invita siempre a una contemplación profunda de esa condición humana, pero sobre todo una búsqueda de significado en este mundo tan complejo y a menudo contradictorio. Y con ella y con su gran trabajo os dejo y a disfrutarla. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por estar aquí, por aplaudir incluso antes de haber yo dicho nada. Es una muy buena señal. La verdad es que escuchando la anterior conversación me siento como un poco fuera de lugar, porque yo me voy a meter y voy a intentar llevaros a un punto muy diferente, a un sitio en el que se van a cuestionar un poco las cosas, me voy a cuestionar yo, os vais a cuestionar vosotros, y todo con un tono bastante lúdico, bastante superficial, bastante... O sea, no hace falta ni leerse a Camus para entender lo que yo voy a decir. Como modo de introducción, pues siempre intento justificarme, soy mujer, nos han criado así, y siempre pongo pues, el inicio de mi trabajo documental para validarme. O sea, lo que vais a ver a partir de ahora... sería más cuestionable, pero si yo pongo ahora estas fotos aquí, que son las fotos que yo hacía al principio de mi carrera, pues me vais a, espero, tomar más en serio. Son fotos que hacía colaborando con ONGs, con los rohingyas, con orfanatos en la India, los que destrozan barcos en Bangladesh, porque era un momento en el que yo, bueno, era bastante joven, no tan joven, pero sí que creía que la fotografía era la herramienta que yo iba a usar para cambiar el mundo. Muy romántica, creía en un montón de cosas que ahora ya no creo. Y estuve 10 años trabajando en prensa, 10 años trabajando, compaginando mi trabajo en prensa local, que además empecé aquí en las Baleares, en el Diario de Ibiza, con intentar acercarme a dramas de mayor envergadura que la Liga Infantil de Baloncesto de la isla de Ibiza. Y bueno, pues mis fines de semana y mis vacaciones lo que hacía era contactar con la Cruz Roja, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con Médicos Sin Fronteras, para poder visitar sitios, comprender el mundo en el que vivía y que mi trabajo tuviese pues, un impacto mayor que el resultado de la Liga Infantil de Básquet de Ibiza. De Ibiza me fui a Alicante, siempre en prensa local, y después de 10 años de prensa local, cuando yo ya tenía un lenguaje, ya sabía expresarme con todo esto, me volví a decepcionar. Antes de empezar con la fotografía, mi interés por la fotografía también venía de una decepción, porque yo estudié Bellas Artes y después de estudiar 5 años Bellas Artes, aún iba a una galería de arte contemporáneo y no entendía nada. Entonces no entendía el artista que pone algo así en la pared, voy a simplificar mucho, por favor perdonármelo, hay gente fantástica en todos los medios, pero yo iba a una galería y veía un palo blanco en una pared blanca y ponía el rapto de Europa y digo, pues no entiendo nada. Esa falta de comunicación, es decir, cuando volvemos a los inicios donde nos explican quién es el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el contexto, a mí se me perdía. Digo, este señor artista quiere decir algo de Europa, yo veo un palo, no entiendo nada, qué es lo que falla, el código, el emisor, el receptor, el contexto.
De esa frustración me acerqué a la fotografía, que es un lenguaje universal que todo el mundo conoce, que no hay que descifrar, y reconocí en ella enseguida pues, una herramienta que bueno, también me abría puertas, me permitía y me daba la excusa de estar en cualquier sitio y podía alimentar y satisfacer hasta cierto punto mi curiosidad, porque me interesaban muchísimas cosas. Llego a la prensa, no sin esfuerzo. Estoy 10 años en ella y estando en Alicante, bueno, pues en Levante, me tocó vivir pues, la transición de la prensa escrita a la digital, la crisis de los medios y también pues, muchísimos casos de corrupción y eso tiene un impacto directo en mi vida porque yo me paso los días enfrente de la comisaría esperando a que llegue un político o cualquier persona de los muchos que fueron metiendo en la cárcel en el Levante en los años 2010. Yo ya estaba, digo, ¿qué sentido tiene esto, tu vida? ¿Tú qué quieres cambiar el mundo? Y estás aquí esperando, enfrente de una comisaría, que un señor pase, tapado con una manta, a hacer una foto. ¿Esto qué significa? ¿Qué quieres? Estás igual que el de la galería. Con el rapto de Europa, esta foto de una manta que no entiendo nada. Se me descolocó todo. Y en concreto hubo un trigger, un punto de no retorno, que fue esta foto, ya al final de mis años en el diario Información de Alicante, en que yo volví a casa con la moto tranquilamente, me encontré un accidente, nadie murió, no pasó nada, es la avenida de la universidad, un coche cruzó sin mirar que venía el autobús, le pegó y, bueno, yo aparco la moto, me voy corriendo, voy a hacer la foto. La chica que conducía ve que viene la prensa y viene rogándome a que no le haga la foto. ¿Yo qué hago? Le hago la foto. La Cristina del pasado le hace la foto. Para mi sorpresa la envío a... Bueno, es un accidente. Pues anda que no pasaban cosas en Alicante en esa época, ¿no? Para mi sorpresa la foto hace portada al día siguiente en el periódico. Yo me siento fatal porque no tenía que haber tomado esa foto, porque me habían pedido que no la tomara. Y entonces me aterriza una pregunta que es la que he estado intentando contestar durante todos los años desde entonces, ¿no? ¿Por qué esta foto fue a la portada? ¿Por qué un accidente en el que sin mayor gravedad fue a la portada? Por esto. Porque reproducía un estereotipo, un cliché, una manera de construir y de mostrar un mensaje que reverberaba en algo muy serio. Una mujer rogando y con un drama detrás nos remite a un drama muy serio, algo muy importante, a una gravedad mundial, aunque sea un accidente, ¿no? Todo esto, bueno, esto es una selección de fotos que estoy haciendo porque estoy comisariando la exposición del 70 aniversario del World Press Photo, en la que me he dedicado a reconocer esas tropes, esas familias que se repiten. Está la mujer llorando, el hombre salvando, la persona africana o afrodescendiente muy de cerca, en la que se ve la textura de la piel, el niño llorando, en fin. Y es fascinante. Se inaugura a final de año, os la recomendaré cuando sepa dónde se inaugura, que no lo sé. Pero bueno, lo que hizo es que me di cuenta que la fotografía no era una herramienta, no era la que yo quería, y que para cambiar el mundo con la fotografía, primero tenía que cambiar la fotografía. Una parte también que fue muy importante, no solo cambiar la fotografía, pero en cierto modo cambiarme yo, era reconocer en mí que yo en el fondo no me veía la persona que tenía que contarle la verdad a los demás. Y nadie me había dado esa responsabilidad, nadie me había tocado con una espada diciendo tú, Cristina, ve a contarle el mundo a la audiencia. Nadie, fui yo que decidí hacerlo, ¿no? Fui yo que decidí ponerme estas limitaciones, entender el decálogo del buen periodista e intentar aplicarlo. Lo que pasa es que a mí no me era suficiente. Cuando yo iba a Haití, cuando yo iba a todos estos sitios, a India, pues con las fotos no explicaba todo lo que yo estaba viviendo. Necesitaba mucho más. La realidad necesitaba mucho más, tenía muchos más matices, tenía muchas más complicaciones. Y no era solo drama, también había humor, también había incongruencias, también había absurdo por todas partes. Lo que más llama la atención en este mundo no es la gravedad de lo que está pasando, porque gravedad siempre ha habido. Lo que más llama la atención ahora mismo es el absurdo, la falta de lógica y la falta de, bueno, de rigor, no de rigor, es que nada tiene sentido. Todo podría pasar en el momento en el que estamos ahora. Entonces yo empecé a darle la vuelta y reconocer que
quizá, casi seguro, ya lo sabía seguro, no tenía yo la legitimidad para contar la verdad, porque no me consideraba esa persona, pero por otro lado yo tampoco soy una persona que habla así, no soy una persona que va dando lecciones, que va culpando a los demás, que va repitiendo la misma cosa, que es lo que hace la prensa, culpando a los demás, haciendo culpable a la audiencia sin darle una solución. Me interesaban mucho más los artículos de opinión que los artículos de crónica. Y a partir de ahí empecé a conectarme con mi opinión y empezar a valorizar la opinión y ver qué es lo que yo tengo que decir sobre esta situación que no termino de entender nunca. Abrazar, en cierto modo, la persona irónica, la persona que no acepta la realidad y que no se contenta con la realidad para empezar a contarla. Después de dejar la prensa, casi al mismo tiempo, en el último año, empecé a pensar y a identificar cuáles habían sido los puntos flojos, los puntos en los que la prensa había fallado, ¿no? Que yo pudiese reconocer. Para mí uno de los más importantes es cómo la fotografía y el fotoperiodismo y la prensa en general ha estado describiendo el continente africano en su totalidad. Y no es porque me haya leído muchos libros, sino porque la primera vez que yo fui a África, que fui a Dakar, yo me esperaba algo mucho más rudimentario, me esperaba muchos más animales salvajes, me esperaba mucha más violencia. Llegué a Dakar y no era nada de eso. Y a partir de ahí empecé pues a pensar cómo podemos completar, cómo podemos corregir, en cierto modo, la manera en la que el mass media ha estado creando y construyendo estereotipos sobre determinados territorios, como la India, como África, etc. Haciendo un poco de investigación, siempre superficial, encontré la historia de un programa espacial que sí que ocurrió en 1964 en Zambia y, a partir de ahí empecé a tirar del hilo. Utilicé mi propia incredulidad para argumentar y estructurar el proyecto, porque yo fui a la primera que no se creía que ese proyecto pudiese ser real. Pensé, de hecho, que era un truco más de Foncuberta, que ya la ha hecho otra vez. ¿Cómo ha conseguido meter un vídeo en YouTube? Y al final descubrí que era verdad, que sí, efectivamente, en 1964 Zambia tuvo un programa espacial liderado por un profesor de universidad que entrenó a una decena de estudiantes universitarios, hizo todo un sistema, diseñó un cohete y su plan era llegar a la Luna y de ahí a Marte, llevar 10 gatos, llevar un evangelizador, porque tenía que llevar la religión también. En fin, un programa espacial bastante, de la época, de los 60. Tampoco es que en California estuviesen haciendo algo mucho más sensato. O sea, eran los 60 y todo el mundo iba a tope y este señor también iba a tope. ¿Por qué a mí me resulta tan exótico y tan increíble un programa espacial africano? Si fuese un programa espacial danés de los años 60, pues también sería imposible. Igual de imposible que un programa de Zambia, seguramente. Pero el africano no me lo creo. Y el danés sí que me lo creo. ¿Por qué? Lo que hice, no sé por qué, o sea, sí lo sé, pero ya vosotros también, lo que hice fue identificar todos los estereotipos, todos los clichés, todas las imágenes que se repiten y que yo tengo en mi cabeza, dentro de mi biblioteca visual, que dicen África. Y esas mezclarlas con todas las imágenes que dentro de mi cabeza dicen espacio. No he estado ni en África ni en el espacio, pero aún así puedo imaginarme un programa espacial africano basado en todos los estereotipos que tengo. Volví a lo que yo hacía en Bellas Artes, que era dibujo, cómic, y hice toda una serie que se llama Afronautas, mezclando archivo, que también manipulaba, con imágenes que hice todas. El 85% de las fotos están hechas en Alicante, que es de donde yo soy, a pocos kilómetros de casa de mis padres, porque vivimos en un sitio, España es muy parecido a África, o por lo menos al estereotipo que nos hacemos de África. Construí una historia, porque no es solo colocar clichés uno detrás de otro, tiene que haber una historia de amor, una cosa muy simple. Mezclando también con imágenes que parecen científicas, que da seriedad, pero en realidad ahí pone Five Finger Glove, o sea, da igual, entramos en lo obvio, luego la verdad se me olvidó cambiarlo.
El título también era un working title. También hay que pensar que yo vengo de 10 años de prensa, nunca he hecho un libro y bueno, pues nos salió esto. Tuve la suerte de colaborar con Lai Abril y con Ramón Pez, que bueno, son ahora grandes eminencias del fotolibro. Y bueno, poco a poco pues, hice esta historia. Por ejemplo, otra de las imágenes recurrentes es la violencia que hay en África. Los soldados siempre están amenazando, el hombre africano siempre está amenazando y está ahí. En realidad, pues mi soldado no hace nada, no sabe ni que estás, te ignora, pasa de ti. Recogí un montón, esto por ejemplo está hecho en Madrid, la basura, el desecho, el desorden, también es algo que se asocia siempre, gracias a la documentación durante décadas que hemos hecho de África. Y bueno, lo tenía que mezclar con el espacio. Esto es una foto que hice en Roswell, muchos años antes de saber yo que existía el programa espacial africano. En Roswell es donde algunos dicen que aterrizó un ovni en Estados Unidos y la CIA o el FBI le hizo una autopsia y se creó Área 51 o 52, que nunca me acuerdo. Bueno, hay toda esta leyenda urbana. Fui allí, hay un museo alien y esto es realmente un diorama que reconstruye la autopsia. Pero a mí me vino al pelo. De hecho, como anécdota, cuando salió el libro, que fue todo un fenómeno que yo no me esperaba, la Cursala, que es quien lo editó, le regaló libros a un montón de gente y cuando le llegó en manos de Horacio Fernández, que es el gran experto en fotografía, uno de los muchos grandes expertos en fotografía que hay en España, estaba como me dijo, estoy pasando las páginas y esto no puede ser. Pero cuando vi esa foto, dije, caray, es verdad. O sea, que esta foto fue la que hizo que Horacio Fernández se creyera que mi versión era la buena, ¿no? A nivel lúdico, pues claro, yo me quité, no solo me aflojé el corsé, convertí el corsé en una bandera de lo que se puede hacer con una cámara y lo que se puede hacer con la fotografía y las 1000 millones de maneras que hay de contar el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, necesitaba una nave espacial, pero claro, ¿cómo voy a hacer una nave espacial en Alicante? Pues lo que hice fue hacer una foto de algo que flotaba y le di la vuelta, que son los efectos especiales más baratos de la historia del cine de ficción. Ríete tú de AI. Bueno, hice este libro, Afronautas, de una manera pues, como medio artesanal. Fue una sorpresa que realmente pues, los africanos al final no llegaron a la Luna todavía, pero a mí este libro me catapultó no solo en el mundo de la creación fotográfica, sino también en el mundo de la opinión, porque de repente sí me invitaban a todos los festivales sobre afrofuturismo, que yo no sabía ni que existía. Y entonces bueno, tuve que ponerme las pilas y ponerme al día bastante. Todo fue muy corrido. Hoy justamente se van a cumplir 12 años que ocurrió esto. 13 años, sí, porque además estaba de finalista en un premio, que este año estoy de nuevo por una exposición, así que estoy cerrando un círculo importante. Pero bueno, en términos prácticos lo que ocurrió es que de estar en un periódico local en Alicante, de repente yo estaba en la mira de todo el mundo y todo el mundo dice, bueno, ha tenido suerte en el primer libro, ahora el segundo que va a hacer, no, va a ser basura. Entonces, hice un segundo que era basura y me centré en el tercero, que es este. Antes de irme a salir del periódico, tuve una crisis personal existencial a todos los niveles, que me encantan las crisis porque me hacen pues, ir a sitios y lugares donde cuando no tienes nada que perder es cuando mejor piensas realmente, cuando más te conectas. Y estaba en esa época y me fui a China, porque estaba lejos y no conocía a nadie, básicamente. Me tiré 6 meses ahí viviendo con familias chinas que no hablaban inglés, y no entendía nada, pero todo estaba bien, porque no necesitaba entender nada. Después de esta temporada en China, tuve que regresar a Londres y ocurre Afronautas y yo tengo un montón de fotos de China. Realmente el estar ahí en China esos 6 meses lo que hizo fue quitarme todo el modus operandi que tenía ya incrustado en mi cabeza de la prensa y empezar a hacer fotos que yo quería, como un perro con zapatos. Qué interesante. Todo lo que me sorprendía, reconectarme un poco con por qué había elegido yo la cámara fotográfica como herramienta para entender y también explicar el mundo.
Dicho esto, estuve en China durante bastante tiempo, no entendí nada. Mi única gran conclusión sobre China era que bueno, es un país comunista, pero no lo es tanto. Esa era mi gran conclusión. Lógicamente no podía escribir mucho sobre eso, pero cuando después del éxito de Afronautas, todo el mundo quería que hiciese este segundo y tercer libro, digo, bueno, un libro, tengo un montón de material sobre China, voy a ver, un libro sobre China, libro sobre China. Cojo el libro de las Quotations from Chairman Mao, el libro rojo de Mao, de la biblioteca de mi padre. Nunca le pregunté por qué la tenía, pero bueno, lo tenía, en versión en inglés. Y abro la primera página y el título del capítulo es The Communist Party y un texto de Mao. Las ventajas de no ser nativa inglesa es que ves las palabras y ves los significados por la forma que tienen. Para ti, cuando tú lees Communist Party, lees Party. Y Party para ti son dos cosas. Es el partido político y la fiesta. Y en esa primera página yo ya tuve toda mi historia para hacer, porque esa primera página, los dos significados de party en inglés, ya me daba todo lo que yo quería decir y podía decir sobre China, ¿no? Entonces me dediqué a hacer algo muy chino, que es censurar, y empecé a censurar el libro rojo de Mao, como quien hace crucigramas, y empezar a rescatar y traer a la superficie frases que Mao había escrito sin saber, y que, en cierto modo, construían pues un manual de instrucciones actualizado de cómo conseguir ser un ciudadano chino. El manual de Mao era el que servía en los años 60, el que yo propongo es el que sirve ahora. Entonces son pues 400 páginas censuradas en las que rescato estas frases. A veces funciona mejor, a veces funcionan peor, pero hay muchísimas páginas. Y en cierto modo, bueno, pues era es desde luego un libro político. O sea, te pones a censurar el libro rojo de Mao, pero yo creo que es también el trabajo más personal que yo he hecho, porque habla del fin de una utopía, habla del cambio y de volver a mirar un ideal de otra manera, de una manera proactiva para hacerlo tuyo, ¿no? Tuyo. Ay, que me quedo sin voz. Y bueno, pues hice el libro rojo de Mao, que es una versión... Estaba muy enfadada con los hombres. ¿Sigo un poco? Porque me habían puesto los cuernos. Entonces estaba muy enfadada. Pero eso tú lo vas soltando ahí. Y todo el mundo, ¿qué libro más político? Yo sé. ¿Qué es lo bueno? Que tiene los matices y las capas que tiene la fotografía. El libro rojo de Mao, que fue muy bien, la verdad. No quedan muchos, no, es muy difícil de encontrar, pero es para mí mi libro favorito de los que he hecho. Creo que ya son 13 o 14 y es el que más me gusta. Ahora aprieto a un fast forward multiplicado por 5, nos saltamos todos estos libros que hay entre medio y me voy al otro extremo, a uno de los últimos que he hecho. Un poco porque creo que es importante hablar, o para mí resulta importante hablar de cómo, ahora mismo nos estamos riendo todos, cómo el sentido del humor o cómo, una mirada distinta, no tan reverente, puede ayudar a lo que yo llamo no think outside the box. Porque think outside the box presupone un box. A mí me gusta el think outside. La guerra es otro de los grandes temas que se ha documentado, casi desde los principios de la historia de la fotografía. Y, como estoy... Además, el destino ha querido que acabe siendo miembro de una agencia que nació distribuyendo fotos de guerra y, además, ahora... Durante unas semanas más voy a ser presidenta, he sido presidenta de Magnum durante 3 años, pues para mí era muy importante entender qué piensas tú de estas fotos de guerra, porque claro, tengo un montón de señores que se consideran superiores porque han visto el conflicto. Entonces, haciendo un poco de gossip, pero que no salga de aquí, realmente este proyecto lo ideé
el año en el que no me votaron por Magnum. Es decir, Magnum es toda una especie de logia masónica en la que tú tienes que pasar unas etapas, normalmente son 4 años, tienes que trabajar, y al 4.º año, si tu portfolio es el que tiene que ser, te haces miembro y socio de la cooperativa. Yo no pasé por 1/4 de un voto, y me quedé bastante frustrada, por decirlo de alguna manera. Entonces entendí que tenía que ir a la guerra. Y me fui a la guerra. Me fui con Lorenzo Meloni, que es un fotógrafo de guerra también de Magnum, pero digo, vamos a ver qué pasa si yo, que soy quizá la voz más experimental de Magnum, y tú, que eres de los pocos que está todavía en el frente haciendo fotografías, ¿qué pasa si trabajamos juntos? Porque yo creo que podemos. Y entonces nos fuimos a Afganistán. Yo creo que los talibanes volvieron al poder en septiembre del 2021. Agosto del... Bueno, me pasa como un mes. Es agosto 2021. Yo fui en enero del 2022, que era la época en la que el nuevo gobierno talibán hacía todo lo que quisieran los periodistas. Era un momento irreal. La idea que tuvimos era ir a Afganistán con la idea de que Afganistán está en los medios desde hace 40 años y aún así sabemos muy poco de lo que es Afganistán. Sabemos cuál es la comida típica de Extremadura, pero no sabemos de Afganistán, solo sabemos lo de los burkas, la guerra, los talibanes, las cabras, en fin, todo eso, ¿no? Y la idea era darle el mismo trato que le daría The New Yorker o cualquier otra revista más de consumo de fin de semana, dárselo a Afganistán, y creamos la idea de The Kabuler. The Kabuler es como The New Yorker, pero de Afganistán. ¿Vale? Entonces tiene todas las secciones de una revista, tiene moda, tiene gastronomía, tiene juegos, pasatiempos, tiene también internacional, local, deportes, motor, todo. Entonces, aquí podéis conseguir la revista, aún quedan, pero la idea, yo lo que quería era como de, caray, pues ahora los talibanes están contentos, estaban muy contentos. ¿Vamos a hacer fotos de los talibanes contentos o no? ¿O los sacamos otra vez serios? Si van a estar contentos, van a ser durante 6 meses, porque luego se les va a venir todo encima. Vamos a documentar este momento. Entonces, pues aquí están... No les decía yo de sonreír, es que estaban muy contentos. Pues esta idea del contraste y de la irreverencia, si estamos hablando de moda, pues hablamos de moda. Es un poco, claro, habrá gente que diga, madre mía, ¿te has pasado? Pues a lo mejor sí, pero si no lo haces, no lo sabes, ¿no? Las imágenes las hicimos todas en Afganistán, desde luego, pero luego hacer la revista, que ahora os enseñaré, nos llevó casi 1 año y medio más. Porque precisamente para compensar y que realmente cumplir la misión de lo que queríamos, necesitamos compensarlo con información rigurosa, con personas que pueden hablar desde dentro y desde su propia experiencia, más allá del mes y medio que nos pasamos allí. Entonces, colaboramos con periodistas afganos en el exilio, periodistas afganos que se habían quedado en Afganistán. Entrevistamos a ginecólogas que están en Afganistán, al antiguo gobernador de Bamiyan, que fue el que dio la orden de destruir los grandes budas. O sea, que sí que hicimos un trabajo de periodístico de verdad. Perdón que me justifique, pero os enseño también las imágenes más vistosas. Teníamos hasta publicidad. Estas son las zapatillas que llevan los talibanes, que son las chitas. Esto es una foto que usamos para una publicidad de un salón de bodas. Y estas son algunas de las páginas del periódico, de la revista de Kabuler, en la que hay un poco de todo. Y ya está. Y la revista la podéis comprar si queréis en thisbookistrue.com, que es la editorial, etcétera, etcétera. Otro de los temas que, y cuando Sandra me invitó a hablar de lo lúdico, de pensar de otra manera y de dar unas pinceladas de humor en algo que podría ser muy serio, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de España, porque tampoco hay que irse a Afganistán, es los nacionalismos, no solo de España, de todas partes. Yo estoy bastante desarraigada. Mi padre era belga, pero nunca vivió en Bélgica. Mi madre era andaluza, pero venía de Cádiz y luego vivimos en Francia. Siempre hemos sido, como en cuanto había un poco de raíz, fuera.
Entonces siempre me ha llamado la atención la gente y cómo se puede convertir el nacionalismo en algo que te haga ser violento. Es que no lo entiendo, ¿no? Entonces, en este ejercicio de reducción al absurdo con el que convivo, continuo, con el que convivo, pues yo he vivido bastante en Alicante y al lado de Alicante está Murcia, y en Murcia hay una ciudad que se llama Alcantarilla. Mi pregunta, la gente de Alcantarilla, ¿se siente orgullosa de ser de Alcantarilla? Y a partir de esa pregunta empecé a pensar en otra manera de descubrir España, porque tenemos la Vía de la Plata, el Camino de Santiago, el Corredor Mediterráneo, un montón de cosas, pero no tenemos un conocimiento de España desde un punto de vista semántico. Entonces lo que hice fue pasar muchas horas mirando el mapa de España al milímetro y encontrar todas las ciudades que tienen, por ejemplo, nombre de animal. Y yo me voy a hacer un safari. Encontré también un pueblo en León que se llama Inicio, desde donde empiezo todas mis rutas, y voy a todos los pueblos que se llaman como un animal, haciendo fotos de todos los animales que me encuentro. España tiene muchísimas cabras, como Afganistán, y bueno, es una manera lúdica de viajar, conocer España, ir a sitios en los que, bueno, no irías nunca, pero woman on a mission, ¿vale? Después del safari hay varias, está la ruta del terror, está la ruta del amor, está la ruta gastronómica y está la ruta anatómica. Y estoy esperando a tener más tiempo para completar algunas de ellas, estoy casi, y encontrar un editor que va a ser difícil, pero bueno. En fin, cabras, es que hay muchas cabras, ovejas, en fin. Esto corresponde a la ruta del terror. También, cuando íbamos a Paramos, yo me paraba. Y bueno, algunas imágenes, claro, si estás en el mood terror, pues encuentras el terror. Si estás en mood safari, encuentras los animales. En fin. Incluso puedes construir frases como esta. Y aquí voy a poner un bombardeo de imágenes, porque luego, aparte de los proyectos, que están muy armados y luego tengo que explicarlos como puedo, también tengo ideas así como de cosas que, bueno, ideas que me parece que hay que hacer, cosas que deberían existir, ¿no? Por ejemplo, la torre de Pisa. Hablar de mutaciones animales, ¿no? Son cosas que, bueno, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Por ejemplo, los payasos, siempre me han interesado muchísimo. Los payasos, cómo una persona se viste de una manera y la tiene que hacer reír. No lo entiendo. Entonces, bueno, pues este es en un circo en México y le hicimos una sobredosis de payaso al pobre niño payasito. El conejo fantasma, todo esto está dentro de proyectos, ¿no? Pero, bueno, pues el exceso. Estoy en un tratamiento para ver si controlo mi uso del azúcar. Este es mi postre de apoyo emocional. Lo llevo a todas partes. Las tartas me parecen increíbles, me parece que la tarta y la fotografía, aún nadie ha escrito un ensayo a la altura de lo que se merece, porque todos tenemos una foto con una tarta, al menos, o sea, siempre, ¿sabes? Que alguien escriba eso, por favor. Me parecen objetos muy interesantes. Luego, otras cosas que, bueno, a veces yo os lo enseño porque había que enseñarlo, pero esto está ahí borderline con lo que igual no está también. Esto fue un proyecto que hice en Polonia, me dieron una residencia de 2 semanas y yo llegué tan cansada que no quería hacerla. Estaba tan cansada y entonces le hablé con los que lo organizaban y les dije, yo la hago, pero si no tengo que salir del hotel. Entonces, me dieron una habitación, que era bastante interesante, hice todo el proyecto sin salir de la habitación y me venían a traer cosas y buscaba, digo, pues, ¿alguien conoce a un albino? Encontraron un albino, que es este chico, simpaticísimo, y alguien aquí, perdón, o sea, pido perdón ya, ¿alguien aquí podría decirme qué significa la foto de la derecha? Ahí estamos. Perdón.
el calentamiento global y luego, bueno, temas más serios. Este, por ejemplo, es una foto de un proyecto que se expuso en Arles este año, que está el libro ahí fuera y que es por el que estoy finalista de este premio, 12 años después de Afronautas, en el que cuento bueno, el viaje del migrante por la ruta centroamericana, realmente en concreto desde la frontera sur a norte de México, en la que presento a los migrantes como héroes más que como criminales, víctimas o personas que están huyendo, ¿no? Entonces, le tomo prestado la estructura narrativa y el título al libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, para presentarlos como héroes. Bueno, mucho depende de cómo cuentas una historia para cómo alguien la entiende, ¿no? Y los medios, si os fijáis, pues siempre es para que el migrante nos dé pena, nos dé lástima o nos dé miedo, pero nunca nos lo presentan como una persona que habría que admirar, cuando en realidad bueno, pues es una persona que decide dejar todo lo que le es familiar, que será más o menos agradable, más o menos violento, pero es todo lo que le es familiar y es suyo para hacer un viaje extremadamente peligroso y llegar a un lugar donde nadie le quiere, para trabajar en condiciones pues, insoportables, solo con la única intención de mandar dinero a su familia. Entonces, yo ya cojo el principio y el final de estas dos cosas, me quito todo lo del medio, que es lo que es esto, y pongo, me voy a un sitio para mandar dinero a mi familia, pues ya me parece un gesto de una nobleza que habría que admirar. No habría que tener ni lástima ni miedo. Pero bueno, ahí lo dejo. No sé si el fotolibro es la mejor plataforma para contar esta historia. Y bueno, siempre hay esta mezcla entre cosas que me encuentro, como esto, que a mí no se me hubiese ocurrido, Snoopy subido en un misil, y otras cosas que yo sí que hago, como hablar con migrantes, los entrevisto, etcétera, etcétera, y luego les pido que colaboremos y que juguemos juntos. En realidad es un juego, es decir, hablamos de su situación, hablamos de la mía, hablamos de que en realidad la prensa tampoco va a hacer mucho, estamos aquí las dos enfrente, hablando al borde de la valla en Tijuana, y le digo, mira, yo estoy haciendo esta historia, tal, en fin. Al final decimos, ¿te apetece? ¿No te apetece? En fin, se crea un juego, se inventa con las personas con las que colaboro un mundo que no se rige por las mismas reglas. No estamos hablando ya incluso a veces no se rige ni por las mismas reglas de la física, que me lleva un poco al entendimiento que yo tengo del juego y por qué pienso que es tan importante y por qué pienso que todo el mundo deberíamos hacer un ejercicio activo para recuperarlo, es el poder que tenemos, ¿no? O sea, un niño coge esto y dice, una nave. O lo vuelve a coger a 2 horas más tarde y dice, mira, una espada. ¿Sabes? Tú eres totalmente ultrapoderoso para decidir lo que son las cosas, la función que tienen las cosas, lo que significan las cosas. Hasta que vas a la escuela, vas al colegio y tu padre dice que no, que esto es un flan. Esto es un barco, es un cohete, es una espada, es lo que tú quieras. Yo creo que es ese pensamiento el que va a hacer que nos desenrosquemos un poco y que salgamos de los problemas, que no hace falta que recuerde, y que bueno, nos tienen asfixiados. Y en realidad, si miramos bien a nuestro alrededor, hay muchísimas cosas que nos rodean y que están ahí. Esto yo no lo he puesto ahí, yo lo he visto, pero esto es Cartagena, podéis ir mañana a Cartagena y está ahí, y esto es un gato que habían dejado al lado enfrente de un cartel que pone cuidado con el perro. Yo no se me hubiese ocurrido. La realidad está llena de cosas que catalizan mundos completamente distintos, ¿no? Un cura haciéndole una foto al cielo, perdón, o sea, no tiene ese significado. Tener la evidencia última de la existencia de Dios. Le haces una foto. El canario campeón, como concepto, ¿no? Bueno, y aquí empezamos. Y todo esto es en España, ¿eh? Una señora que decide vestirse de medusa, la liebre que es cazadora. Todo esto es, bueno, en los panes de España me encanta. Las hamburguesas gigantes. En fin, hay muchas cosas que si empiezas ya y te sintonizas hacia no tener que buscar sentido, no tener que buscar orden, no tener que esperar nada de la realidad, empiezas a ver mucho más. Y ahí es donde yo entro un poco, y aquí acabamos, no acabamos porque os voy a enseñar algunas fotitos más, porque para mí, o sea,
creo que ha quedado claro que es muy importante para mí jugar y es muy importante para mí no jugar sola. Jugar sola es un rollo y necesito que la gente entienda el juego y que la gente entre un poco, aunque sea durante una fracción de segundo, en ese otro mundo en el que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Porque ahí es donde va a salir la idea, ahí es donde va a estar la solución que estamos buscando, cuando nos permitamos pensar más allá de todas las reglas que nos han impuesto. Y para mí, el juego, en esta sociedad que vivimos, se ha asimilado muchas veces a la competición. O sea, el fútbol es un juego. Pero quien gane, a mí me da igual. Si me gusta realmente el fútbol, lo que me gusta es ver a los señores ahí en pantalón corto haciendo así. No quien gane. Ahora mismo no se habla del juego, se habla del gol, que es cuando tú humillas al otro, y se habla de quién ha ganado. Los comentaristas deportivos no hablan hablan de dinero y hablan de ganar. Entonces, hablando de fútbol, precisamente, en el año, no me acuerdo cuándo, 2018-19, me dieron un premio, el Fútbol Club Barcelona. Yo siempre, mi familia había sido del Madrid y ahora, pues mira, pues del Barça. Mi madre tuvo que ir a la ceremonia, pero me dieron un montón de dinero porque era un premio que, de hecho, lo hicieron solo un año, y era sobre el deporte. Entonces yo me acuerdo que escribí una propuesta y un proyecto que se llama Variaciones sobre el podio, y era coger el objeto del podio y ver qué significaba. Vamos a pensar en el podio, porque tiene muchos significados como objeto. Entonces reinventar el podio, aquí pues un podio en el que cabe todo el mundo, un podio realmente matemáticamente correcto, un podio, en fin. Estuve ahí trabajando con un carpintero muy a gusto, el podio campeón. Luego otras cosas que a mí siempre me había hecho ilusión hacer, como así en plan poético y tal, es ir a una tienda de trofeos, encargar un trofeo a la mejor tienda de trofeos del mundo, pagarlo y no ir nunca a buscarlo. Yo ahí lo dejo si alguien lo quiere hacer. Bueno, otras formas de podio. Hay muchas. Pero bueno, el peso de la competición, por supuesto una tarta, y bueno, y ahí ya está. Y como estamos hablando de juego y estamos hablando de ganar, yo os quería proponer a todos, para terminar mi intervención, un juego, así que no os vayáis, que me voy aquí, me llevo el flan. Por favor, ¿podéis repartir los boletos? Toma otro. El ganador. Cuando estéis todos con vuestro cartón, por favor, avisadme. No lo analicéis mucho, abrazad el no análisis. Bueno, tengo que decir que en mi familia hay varios ludópatas y el bingo ha estado presente en toda mi infancia. Mi abuela se quedó viuda con 40 años, mi abuelo era militar, entonces tenía una pensión bastante buena y se la ha gastado íntegramente en el bingo porque vivía con nosotros. Entonces, que sepáis que vuestros impuestos se los ha pulido mi abuela en el bingo.
Y dentro de las cosas que hay que normalizar, a mí el bingo me trae muchísimos recuerdos y me parece un juego horrible y fascinante al mismo tiempo, ¿no? Entonces quería proponeros de jugar una partida juntos. Lo he adaptado un poco, lo he tuneado para quitarle la parte del bingo que menos me gusta, ¿vale? Entonces, cuando estéis todos listos, voy a pedir silencio en la sala y la partida va a comenzar. ¿Todos listos? El 18. Quien cante línea, que diga línea. ¿Vale? Ah, 18. 18, 36, 36. Ah, oui, ¿Quién, ¿en francés? En español. Bueno, quien no haya jugado al bingo. Silencio. ¿No has jugado al bingo nunca? Qué fuerte. Hay que tachar los números que salen. Cuando completas una línea, cantas línea. Y continuamos. Y cuando completes todos los números, hay que cantar bingo. ¿Vale? Y te llevas un premio. ¿Ok? No, hemos hecho solo el 18 y ahora el 36, 36. 45, 45. Eh, 49, 49. 61, 61. ¿No está? ¿El 19? ¿90? ¿90? Está bien, no pasa nada. No pasa nada. Es un juego, es el juego. Voy a coger otro, que no sé si es para uno o para otro. 34, 34. 22, 22. 26, 26. Oh. 3, 3. 56, 56. Oh. ¿Alguien ha hecho línea? 83, 83. En los bingos no dejan hablar, ¿eh? 15, 15. ¿Continuamos para bingo? Venga. Vale, continuamos para bingo. 67, 67. El 1. 16, 16. 29, 29. Solo el primero. El 6. 92. El 92. 72. 72. 7. 7. 33. 33. 47. 47. 74. 74. 53. 53. ¿Línea? ¿Más líneas? Bueno. Qué bingo este. No sabemos este todavía. Ah, sí, ya sé cuál es. 89, 89.
69, 81, 18. ¿Ya lo he dicho? El 5, no voy a hacer la broma, y el 51. Enhorabuena a los premiados. Acabáis de ganar un cartón de bingo.